la mañana en la tradicional plaza de Santo Domingo de Quito. Luego de cumplida la gran jornada histórica de Esmeralda, se hacía indispensable que nuestro oro negro sea conservado como una reliquia histórica en el templete del Colegio Militar Eloy Alfaro. Rodeado de un marco de sol y colorido, debidamente custodiado, el barril conteniendo el precioso líquido está transportado en medio de la alegría popular a través de las calles de nuestra ciudad. A lo largo del patriótico desfile, la ciudadanía da muestras de satisfacción y el desfile avanza, y con la gallarda presencia de hermosas muchachas, de genuinos trabajadores, de estudiantes, del pueblo civil y del pueblo armado, el barril del petróleo continúa hacia el templete de nuestro reo. La industria petrolera en este país tiene más o menos una historia que se remonta a los años 60 del siglo XX, ¿no? La región amazónica tradicionalmente había sido una región poco articulada al Estado Nacional. Esa había sido históricamente una zona muy rica en términos de diversidad cultural, sobre todo en la zona norte, ¿no? Que es la zona donde finalmente operaría Texaco en los años 70. La 1:30 de la tarde en el Colegio Militar Eloy Alfaro. Un cuadro imponente raras veces presenciado. Hacen guardia de honor los cadetes con sus vistosos uniformes de gala. A un costado, la tribuna de honor presidida por el señor Ministro de Defensa Nacional y altos jefes militares, presidente de la Corte Suprema de Justicia, prefecto provincial de Pichincha, que emocionados aplauden el ingreso del barril portado por 4 cadetes. El petróleo, al menos en el Ecuador, se desarrolló en una época de dictadura militar en donde se declaró que había una prioridad, se construyeron carreteras, tuberías, refinería y se le dejó todo listo para que las empresas puedan hacer su trabajo. Porque lo primero que hace la industria petrolera, lo primero que hace Texaco, es tejer una serie de vías, una serie de redes de carreteras que van a ir alentando el asentamiento de unos nuevos actores en esa zona. Esos nuevos actores son la población mestiza, que es conocida como los colonos, que se van asentando apenas las trochas petroleras se van abriendo. El señor Juan Aro, colono de nuestro oriente, agradece tanto al consorcio Texaco y Gulf, así como al gobierno nacional por la obra llevada a cabo. El señor Ministro de Defensa Nacional, a nombre del señor Presidente de la República, hace la entrega del barril a la custodia del Colegio Militar Eloy Alfaro, dando término así a una gran jornada histórica de hondo contenido patriótico. Cabe destacar que gracias al esfuerzo conjunto de los trabajadores ecuatorianos y de las compañías Texaco y Gulf han hecho posible el descubrimiento de una riqueza y el inicio de una nueva era de prosperidad en nuestro país. Durante estos 40 años de historia petrolera o más, las comunidades van conociendo, van dándose cuenta de los verdaderos impactos de esta empresa, de esta actividad, ¿no? Si tú vas a la zona del norte, hoy en día encuentras una zona muy pobre, con servicios básicos bastante malos y la calidad no es buena. O sea, puede haber dinero, pudo haber dinero 40 años, pero esa zona sigue siendo una de las zonas más pobres del país, ¿no? Hasta hoy en día, 7 años después de este gobierno, ¿no? En este país se veía que venía una empresa, hacía un hueco y sacaba petróleo. En esos contextos, las empresas lo que lograron es crear unas condiciones para poder hacerlo solas, sin, digamos, poder beneficiarse al máximo de esto, poder estrujar a los estados y poder crear condiciones para que esto sea rápido y eficiente. Eso se llama el neoliberalismo. Venían las empresas, sacaban el petróleo, no necesitaban del Estado más que para que les dé el permiso y para que les dé un poco de seguridad. Y ya. Y entonces tuvimos unos escenarios, unos abusos, una brutalidad de las empresas para con los estados impresionantes, porque literalmente se robaban todas nuestras riquezas naturales, toda la minería, todo el petróleo. Siempre queda ese cuento de que el petróleo nos va a traer desarrollo, ¿no? Entonces, ese discurso se lo planteó hace 40 años, o cuando, digamos, en los años 60. Ahora vuelve el mismo discurso, después de 40 años, 50 años con excusa de explotación petrolera, nos vienen con el mismo discurso de que el petróleo nos va a traer desarrollo. Aquí lo que ha ocurrido es que han habido mucho derrame, como ustedes acaban de ver.
por todos lados hay petróleo y contaminado el terreno, pues donde a veces nosotros pasamos cuando venimos de visita y pasa mi familia más que todo aquí. Ellos pasan enfermos, hay veces, no sé si será por el problema del petróleo. Reparación, así como ellos han venido solamente a decir que no ha habido nada, que ya está todo limpio, que solo así dicen que, pero incluso ellos dicen que vienen a limpiar, dicen ellos, pero el rato que ven dicen que no hay petróleo, pues del rato que ellos ya se van vuelta y el petróleo asoma vuelta. Estos derrames, incluso el que está aquí frente a la carretera, yo creo que va a ser un año. Y el de aquí más o menos pasadito del año. Y el que ven por ahí, vuelta, ese ya tiene tiempo ya ese derrame, ese ya. Solo las plantas de animales hasta la vez, ¿no? Pero sí, ellos beben el agua, no se sabe si estarán enfermos, cuando ellos de vez en cuando es la misma finca y se salen. Y incluso nosotros no digo, sabemos irnos a bañar aquí, a lo que da la vuelta al río, aquí abajo, y llegan gotas de petróleo de ahí. Y el olor, y como no tenemos dónde más irnos a bañar, igual nos toca bañarnos ahí. Según nos dieron para tanques, para coger agua, nos dieron por ahí un par de tanques de esos de 20 litros, de 20 galones creo que son, esos pequeños. Según con eso ya contentos para que cojan el agua que llueva, dijo. Y ya. Siempre ellos dicen que van a ayudar, que van a venir a solucionar el problema, pero yo creo que no, porque hasta la vez de hoy no han hecho nada por solucionar el. Solo dicen ya, bacán, ya vamos a limpiar, pero el rato llegan y miran, dicen no, aquí no pasa nada, dicen no hay petróleo, no, que eso ya, algún rato han de venir a limpiar, eso es lo que dicen. Y como más antes sigue todavía los derrames y yo no veo limpieza ni nada, no veo. Y aquí son años que llevan, igual es ese derrame que hay allí, desde que hicieron el pozo. Todo el tiempo vivió eso, derramando petróleo y nunca limpiaron, nunca hicieron nada. No se dejen engañar, que ya no sigan explotando más las tierras, que no se dejen, o sea, que no dañen más las fincas, porque eso veo yo por donde quiera, que siguen habiendo daños y incluso todo el material que saben sacar de esas volquetas, yo veo que van regando por las carreteras y eso, vuelta, sigue afectando ahí mismo a los esteros, a la comunidad. La historia de Texaco, la historia de la explotación petrolera de la mano de Texaco, nos dejó un legado catastrófico, ¿no? Estas prácticas habían estado fundadas en la absoluta impunidad de Texaco y la ausencia de controles estatales sobre la compañía, ¿no? Finalmente la Amazonía es tierra de nadie y en tanto es tierra de nadie, pues entonces la compañía puede desarrollar a su gusto las operaciones. Este es el legado perverso que le deja Texaco al país, porque es un legado que se va a mantener, como te digo, con la empresa estatal Petroecuador, ¿no? Los niveles de conflictividad por derrames, por estallidos de tuberías, por mecheros, por ejemplo, de quema de gas que revientan de cuando en cuando, la formación de piscinas al aire libre, son técnicas que heredó Petroecuador y que mantuvo Petroecuador. Uno podría decir hasta, eso fueron los primeros años de Petroecuador, pero si uno recorre la zona se encuentra pasivos ambientales que incluso son de los 2000, ¿no? Son pasivos ambientales del 2004, 2005, en donde tú a veces no ves la ruptura con Texaco, ¿no? O sea, formó un conjunto de técnicos absolutamente indolentes respecto a la realidad de los pobladores amazónicos, ¿no? Instauró una forma de trabajar y una visión de la Amazonía como un territorio simplemente de reserva. El sistema capitalista te va generando unas necesidades que en los territorios amazónicos no es la excepción. Entonces, hay una necesidad concreta de dinero en las zonas amazónicas y ese dinero significa extracción petrolera. Entonces, ahí hay unas políticas muy claras de que si no hay extracción petrolera no hay dinero, y sobre todo para esas comunidades, ¿no? Entonces, hay digamos, una relación entre capital y petróleo, ¿no? La política del gobierno es promover la primera, ¿no? Promover la explotación petrolera, ¿no?
Entonces, para los que no están de acuerdo con la explotación petrolera, se les califica en palabras bastante del gobierno, de atrasa pueblos, de estar en contra del desarrollo, de no permitir el bienestar del país, ¿no? Entonces es como una especie de descalificar a la lucha antipetrolera, ¿no? Y por otro lado también se dice que se está teniendo una política de chantaje, que yo les mencionaba, es una política de que si tú no permites la explotación petrolera, pues tú no vas a tener los recursos por parte del Estado, ¿no? Entonces no vas a tener educación, no vas a tener salud, no vas a tener todo lo que el gobierno supuestamente está dando al país en general, ¿no? A partir del 2003-2004 empezamos a vivir un nuevo ascenso de los precios del petróleo, ¿no? Y ya en 2007-2008 tenemos un nuevo boom petrolero que nuevamente le pone al Ecuador a discutir qué está dispuesto a sacrificar por el petróleo. Estas son palabras de Rodolfo Barniol, un ex gerente de Petroecuador, que lo planteó así, abiertamente: Ecuador debe decidir qué está dispuesto a sacrificar por el petróleo. ¿Qué es lo que está pasando en el momento actual? En el momento actual tú puedes leerle a este gobierno, digamos, como el resultado de una serie de procesos nacionales, pero también puedes leerlo como parte de unos procesos globales, ¿no?, en términos de materiales. Se ha decidido la ampliación de la frontera petrolera no solamente hacia áreas de Parque Nacional protegidas, sino que se ha decidido incluso la expansión petrolera hacia el sur de la Amazonía, es decir, para ponerlo en términos de una famosa campaña, hacia la Amazonía que nos queda, ¿no? Estamos viviendo en el mundo una cosa que se llama la crisis de materiales, que hasta hace poquito se decía y toda la discusión giraba en torno al pico petrolero. Llegamos al pico petrolero. ¿Qué significa el pico petrolero? Ya no tenemos más recursos fáciles, ahora son recursos más difíciles. Entonces el pico petrolero, que también es un pico minero, porque lo mismo pasa en términos de minerales, determinó que haya otra estrategia geopolítica para acceder a esta línea descendente de materiales. Cuando se les agotó necesitaban un nuevo modelo de organización del territorio y de organización de todo el aparato del Estado para poder crear nuevas condiciones para que las empresas se enriquezcan, ¿no? Y entonces obviamente este modelo, digamos, terminó y se decidió hacer un cambio de contratos, hacer un cambio de modelo, y entramos a este nuevo proceso de la revolución ciudadana. Y esta nueva revolución ciudadana tenía que responder a ese escenario geopolítico de materiales. Entonces, ¿cómo respondió? ¿Cómo se respondió en el Ecuador, en Colombia, en Perú, en gobiernos que tienen totalmente distinta práctica política o distinto sello de tipo de gobierno, ¿no? Se necesitaba estados fuertes. Se necesita estados fuertes para sacar minerales que son más difíciles de sacar. Si tú quieres sacar la minería en el Ecuador, tú tienes que hacer una represa para tener la energía para sacar la minería. Para hacer una represa, ya la empresa minera ya no puede hacerlo solo, pues, porque tú tienes que tener permisos de agua, hacer construcciones, la carretera, el tendido eléctrico, es más complicado, ¿no? Entonces se empezó un proceso de recomposición, digamos, estos esfuerzos estatales, y si tú lees lo que ha pasado en términos de fortalecimiento del Estado en Colombia, en Ecuador o en Perú, es idéntico. Colombia lo cataloga muy bien. A mí me encanta el concepto de Colombia porque es lo suficientemente perverso como para entender lo que es, ¿no? Le llama la locomotora minero-energética. La locomotora minero-energética está en todo el continente. Llámese gobiernos progresistas o no progresistas, porque no depende de la posición del gobierno, depende de ese mercado internacional que necesita toda la minería, todo el petróleo. Y entonces vuelven a ser un estorbo aquellos que antes fueron los que le dieron el discurso para hacer el cambio, porque son los que están en el territorio y los que están peleando por la naturaleza. Toda esta mañana ha sido una mañana en donde la gente de base se ha expresado y ha dicho que no quiere la extracción petrolera. Y ha sido una lucha que hemos venido teniendo desde varios años, que exista respeto a las decisiones de los pueblos y nacionalidades y que no se impongan formas, modelos de producción, que no se impongan cosas que iban a afectar la forma de vida de nuestras comunidades. Petróleo, para mí personalmente y para todos los pueblos, significa muerte, destrucción de todo lo que se llame sistemas de vida, tanto del ser humano como del medio ambiente. En los actuales momentos, todos estos programas de desarrollo aún siguen vigentes,
La 11ª ronda es fuerte, no solo para Sarajevo, sino para las 7 nacionalidades de la región amazónica. El gobierno nacional de Rafael Correa sigue impulsando programas extractivos, programas de desarrollo enmarcados en la minería, en el petróleo, y la mayoría de los programas se están realizando en territorios indígenas. Llevamos un proceso de lucha, 30 años de lucha, de los cuales 12 años ha sido bien difícil, 12 años con una enmarcación de una actividad extractiva fuerte en nuestro territorio, ya que todos los gobiernos tienen los programas de desarrollo que se enmarca en extracción de recursos naturales. Y nosotros hemos resistido durante 12 años. La industria de los países del norte sigue comiendo kilómetros de bosque tropical, de bosque húmedo, de bosque premontano en territorios indígenas. No hay ningún cambio. Hubo un lema que decía, de aquí a 20 años vamos a hacer un desarrollo sustentable, y en 20 años, después del protocolo de Kioto, de 20 años, tanto la Amazonía como la selva de África, como la selva de Asia, Melanesia, Polinesia y de Australia siguen siendo devastados por empresas transnacionales. Y más aún, la vida de pueblos y habitantes como los pueblos indígenas en el Amazonas, aquí en el Ecuador, es violentado a segundos por minutos por las empresas transnacionales. Y esas empresas transnacionales representan a las corporaciones como la Unión Europea, como el Banco Mundial, como el BID, y el Banco Africano de Desarrollo. O sea, todas las corporaciones internacionales no han hecho pare para hacer un desarrollo de acuerdo a lo que la humanidad necesita. Hoy el cambio climático hace ver a la humanidad que estamos en grave riesgo, la humanidad. Glaciares enteras derrumbándose, Amazonías kilómetros enteros devastados, bosques enteros, especies enteras eliminados. Creo que es el momento de parar, y los pueblos indígenas estamos planteando un cambio verdadero. Un cambio verdadero desde los tratados de partes, de los países partes, que se cambie los términos, que los países tengan compromiso de reducir la emisión de carbono, que reduzcan la industria, que reduzcan. Unión Europea, China tiene que reducir la emisión de carbono, reducir toda la emisión de carbono, porque si no, de aquí a 20 años estamos en graves problemas la humanidad. Menos, a 10 años estamos hablando. Creo que la propuesta de los pueblos indígenas del mundo es salvar el planeta. Y los únicos espacios donde que hay bosque, río, animal, donde que se puede bañar libremente son territorios indígenas. Tanto en América del Sur, América del Norte, África, Australia, en todas las partes del mundo. Como pueblos y nacionalidades indígenas tenemos una forma de vida que no tiene que ver con el acumular, con el destruir, con el pisotear por el dinero. Y nos parece que eso, que se llama capitalismo, que funciona así, produce todos estos cambios en la naturaleza. Nosotros tenemos un profundo amor, respeto por la naturaleza. Nosotros sabemos que aquí hay espíritus y que aunque no los vean, nosotros los respetamos y contamos con ellos en lo que sea. Y tenemos este mundo material, pero hay otro mundo también que lo compartimos todos los que están aquí, las plantas, las montañas y todo, pero cuando se trata de dinero o digamos, o la gran industria, no le importa eso. Entonces eso no es nuevo, eso es algo que nosotros lo hemos venido sosteniendo, manteniendo y sobre todo practicando, no en el discurso, porque en el discurso la gente que maneja más el discurso habla bonito, pero solo es un discurso. Nosotros en la práctica, en nuestras comunidades, nosotros tenemos una forma respetuosa con la naturaleza. Los pueblos indígenas creo que nos dieron una lección inmensa cuando sacaron sus discursos y plantearon que el petróleo era la sangre de la tierra. Porque algo será el petróleo en el subsuelo y porque ellos a partir de esa definición encontraban que extraerle ese petróleo a la tierra suponía debilitarle y suponía además todo un proceso de contaminación y de pérdida de territorios, ¿no? Pero además nos dieron una pista, un hilo para jalar, y es que ese petróleo actuaba también como la sangre del capitalismo. Es ese petróleo el que permite que los países industrializados puedan comer manzanas toda época del año y crean que eso es un derecho, puedan decidir tener 3 carros en cada familia,
puedan decidir cambiar de celular cada que sale un nuevo modelo, o puedan permitirse el hacer una serie de productos que forman el capitalismo, que son obsolescentes, que no duran sino un par de meses, ¿no? La agenda de cambiar, la agenda de dejar el crudo en el subsuelo es una agenda profundamente respetuosa con ese concepto. Si nosotros queremos mantener el planeta, nosotros tenemos que dejar el crudo en el subsuelo. Si nosotros queremos evitar esta crisis climática, que ya no es un mal augurio de los ecologistas, sino que es una realidad palpable, tenemos que cerrar las llaves y dejar el crudo en el subsuelo. Esa es la única manera de, digamos, de darle un tiempo de tregua a la naturaleza, a ese planeta Tierra, que es el único que tenemos, para que éste alcance con sus propios procesos digamos, mínimamente a intentar regenerarse. Para los pueblos indígenas, dejar el crudo en el subsuelo supone dejar sus territorios, porque desgraciadamente los territorios de donde ahora se saca el petróleo son o territorios indígenas, o parques nacionales, o en lo más profundo de los mares. Y lo más profundo de los mares no es que sea una tierra de nadie, es realmente la tierra de todos. La vida nació en ese lugar. Es decir, eso es lo que mantiene el planeta. Entonces aquí la agenda es esa, ¿no? La agenda es, queremos hacer algo por el cambio climático. Hay que dejar el crudo en el subsuelo.